Buenos días, amigos. Ya entramos, no diría en la recta final, pero en los últimos preparativos del proceso electoral. ¿Se acuerdan que cuando empezó la definición de las candidaturas, la previa en cada uno de los partidos y en el propio gobierno nacional, se discutía mucho, desde el punto de vista económico, si este proceso iba a dejarle una bomba de tiempo al próximo gobierno o si efectivamente iba a terminar todo bien, por lo menos hasta el 10 de diciembre, no todo bien en el sentido de que estuviera todo perfecto, sino que evitara cualquier tipo de colapso o emergencia de último momento. En realidad toda esta fantasía sobre la supuesta bomba de tiempo nunca existió. En realidad había inconsistencias y complicaciones en el plan económico original, que había dejado de ser original, que tenía muchos cambios y que de alguna manera se empezaban a agudizar. Así estamos llegando al fin del último mandato de Cristina Fernández, con obviamente distorsiones en la economía, con una macroeconomía que tiene conflictos serios desde el punto de vista del endeudamiento interno, desde el punto de vista del tipo de cambio seguramente, desde el punto de vista de la inflación, que empezó a acotarse pero no lo suficiente, es decir, una cantidad de problemas pendientes, pero que de alguna manera están aconsejando o condicionando una transición más o menos compartida entre, por ejemplo, la gestión económica de Axel Kicillof y el primer ministro de Economía del supuesto sucesor, que vendría a ser Daniel Scioli, según las encuestas, con la continuidad del propio Kicillof. Esto está muy fuerte, es el gran tema en debate para la oposición, obviamente porque no se esperaba esta salida, y ese proyecto de alguna manera tranquilizaría por lo menos algunos sectores. Bueno, pero entre los temas pendientes y entre las cuestiones deficitarias, figura el tema energético en la Argentina. Primero porque se van muchos miles de millones de dólares año por año en importaciones que dificultan justamente el equilibrio fiscal, y por el otro lado por las posibilidades que abriría el llamado combustible no convencional que Argentina tendría en sus reservas más atractivas. Tenemos el tipo ideal para hablar de esto, que es Nicolás Gadano. Nicolás es economista, tiene una maestría, que creo que también en economía, de la Universidad Torcuato Di Tella, es investigador asociado del CIPEC, esta institución, el Centro de Implementación de Políticas Públicas, que viene haciendo grandes aportes desde el punto de vista no solo económico, sino político, con algunos de sus trabajos. Bueno, lo tenemos a Gadano como para tratar de satisfacer nuestras principales demandas. Vamos a mostrar en realidad cuáles son las últimas noticias sobre el tema petróleo convencional y no convencional, sobre la situación energética global y sobre la Argentina. Vamos a la primera placa. Ahí de alguna manera insinuamos la primera pregunta. ¿Hay un cambio de paradigma? Porque hay una información reciente que dice que Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes, los países que dominan la Organización de Países Productores de Petróleo,
se sienten cómodos con los niveles actuales de precio, entre 60 y 70 dólares por barril. El Brent estaba a 64 dólares en la última semana, cuando en realidad la tendencia era la contraria, por lo menos cuando empieza a descender el precio de petróleo, los países del OPEP se abroquelan en no producir menos y no favorecer esta baja del precio, que fue desde unos 110 aproximadamente a los 60 de ahora, y que teóricamente tiene la perspectiva de subir algunos dólares en el próximo tiempo. Bueno, Nicolás, acá ¿qué pasó? Hay un reacomodamiento, porque acá el problema no es el precio, el problema es por qué bajó el precio por barril de petróleo. Aparentemente porque hay un nuevo gran jugador, Estados Unidos, que era importador neto, creo, de hidrocarburos, y ahora pasa a ser productor y exportador, ¿no? Sí, efectivamente hubo un cambio. Bueno, gracias por invitarme antes que nada. Por favor. Y creo que está bien que arranquemos esta conversación por lo que ha pasado en el mundo, porque más allá de lo que hace Argentina con sus políticas energéticas, somos un país que depende muchísimo del petróleo y del gas. Otros países dependen menos de los hidrocarburos en materia energética. Claro. Nosotros dependemos mucho. Y entonces lo que ocurre en el mundo con el petróleo y el gas básicamente se transmite a los precios, y esos son los precios después que de una manera u otra inciden tanto en los proyectos de inversión acá, como también, como vos mencionabas, en las importaciones que se pagan a esos precios, ¿no? De petróleo, naftas y gasoil. En ese sentido nos vino bárbaro la claro, baja de precios, hay porque varios nos ahorramos efectos. un poquito. En el corto plazo, como somos importadores netos, esta baja brusca de precios nos ahorra divisas y nos ahorra también subsidios fiscales porque el gobierno ha estado tratando de amortiguar el efecto de esos precios altos de las importaciones. Exacto. Sobre los precios que pagan los consumidores argentinos. Eso lo ha hecho con subsidios del Estado. Totalmente. Entonces, en estos dos planos, el externo de divisas y el fiscal de subsidios, esta baja de precios abarata las importaciones en el corto plazo y entonces nos beneficia. Ahora, hay otra dimensión, que es que nosotros además somos productores de petróleo y de gas, y como vos mencionabas, tenemos recursos potenciales muy grandes de petróleo y gas no convencional. Que por cierto es importante que la gente entienda que el petróleo y el gas no convencional, cuando se habla de eso, no es que el petróleo y el gas son distintos, es que están alojados de una manera diferente en el subsuelo y que entonces lo que es no convencional es la manera de sacarlo. Una vez que está arriba, es un petróleo y un gas igual que el convencional. El problema es cómo se lo extrae. Como este es no convencional, es como que hay que extraerlo de una forma diferente y por supuesto más compleja y más cara. Entonces, en ese sentido, la baja de precios pone una sombra o agrega un desafío adicional a si vamos a poder en Argentina, como hizo Estados Unidos hace algunos años, desarrollar y extraer y poner en producción todos esos recursos potenciales que hoy tenemos. Entonces, el escenario mundial, que ahora me voy a referir un poquito a qué fue lo que pasó y a la placa que vos ponías de los países árabes, este escenario de baja de precios nos favorece en el corto plazo, pero como país con un gran potencial productor en el mediano y largo plazo, no es tan favorable esa noticia. Claro. ¿Qué pasó en el mundo? Bueno, efectivamente, como vos decías, esos países que estaban mencionados en la placa, Arabia Saudita fundamentalmente y otros de Medio Oriente, tienen reservorios, yacimientos de petróleo y gas con una productividad infernal. O sea, por cuestiones de la naturaleza y de la geología, un pozo puesto ahí produce en un determinado tiempo, suponete, 1000 veces lo que produce un mismo pozo que cuesta lo mismo en Argentina o en Estados Unidos. 1000 veces. Es como si hubiera una fábrica de autos, una marca de autos, que con las mismas máquinas que valen lo mismo, en el tiempo que la fábrica tal produce 10 autos, la otra produce 10.000. Claro. Imagínate la ventaja que significa eso en términos de costos. Y estamos hablando de un combustible tradicional, convencional, sí, totalmente. Igual. Es igual. Entonces,
Arabia y esos países están cómodos porque pueden producir petróleo a estos precios y mucho más abajo también. Ahora, ¿qué hizo la OPEP históricamente? En vez de meter toda su producción barata y que el precio se desplome, ellos controlaban la oferta. Ahora, con precios muy altos como hubo en los últimos 10 años, arriba de $100, se produjo la revolución del shale oil, del recurso no convencional, que es que básicamente en Estados Unidos se descubrió una forma, con esos precios, de extraer petróleo de lugares donde antes no se podía sacar. No es que no se sabía que el petróleo estaba allí, pero no era técnica y económicamente viable sacarlo. De la roca madre, la roca donde se genera el hidrocarburo. Totalmente. Bueno, cuando eso se vuelve viable, se aparece esta revolución del shale en Estados Unidos, y Estados Unidos efectivamente empieza a producir más y más y más y más, y para que eso no impacte en los precios para abajo en el mundo, la OPEP, Estados Unidos ponía más petróleo, la OPEP lo saca. Cada año pasaba eso. Entonces, el market share de la OPEP iba bajando y dando lugar a esta nueva producción. Yo creo que por cuestiones económicas, geopolíticas y de todo tipo, la OPEP en un momento dijo, pará, nos vamos a quedar sin mercado si seguimos así. Claro. Entonces, a fines del año pasado, en un momento dijeron, ¿saben qué? Se terminó. Si acá hay exceso de oferta, nosotros no vamos a dejar de producir. Nosotros queremos mantener nuestra producción, nuestra cuota y los precios que ajusten como tengan que ajustar, como si esto fuera un mercado competitivo. Bueno, eso produjo un desplome de los precios, porque efectivamente, si la OPEP no recorta, hay una sobreoferta que se notó en que hay stocks de petróleo repletos por todo el mundo, lleno de petróleo que sobra. De hace unos meses para acá, el mercado petrolero mundial está sometido a un ajuste económico tradicional, que es, bueno, a ver quién va a ser claro, al que estos nuevos precios más bajos no le cierran en los costos. Seguro que no va a ser ni Arabia Saudita, ni Qatar, ni los Emiratos. Las producciones más caras, las más complejas, incluyendo el no convencional, son las que en algunos proyectos ya los números no le cierran. Y yendo a la Argentina, el gran desafío para Argentina es construir un sistema productivo en Vaca Muerta en donde los costos cierren, o sea, los números cierren para, aún con estos precios un poco más bajos, poder producir todo ese petróleo y todo ese gas. Paramos aquí, anticipemos la segunda placa, porque tiene que ver con este último comentario de Gadano, y después nos vamos a un corte. Ahí está, los contratos, que son tema polémico cada vez que se habla de energía en el mundo. Contratos más flexibles. ¿A qué alude la información? México modificó por segunda vez sus contratos para la exploración de las primeras áreas después de la reforma energética, para flexibilizar los términos fiscales, legales y burocráticos de los acuerdos. Las empresas petroleras extranjeras habían pedido al gobierno hacer más atractivos los contratos para invertir en el país. Es un desafío que tenemos pendiente y sobre todo a futuro, en el caso de la Argentina. Hacemos la pausa ahora y volvemos con la respuesta de Gadano. Bueno, seguimos ahí con la placa que acabamos de mostrar. Bueno, Nicolás, México, hizo una gran reforma, se convirtió en un centro de atención mundial, sobre todo en el caso de las empresas petroleras extranjeras. Bueno, ¿en qué puede desembocar? ¿Es efectivamente un estímulo para la inversión? Sí, ¿o hay que estimular más la inversión? No, bueno, el caso de México es interesante y también para mirar cómo se maneja la política energética en función de las realidades de la dotación de recursos, de lo que tiene cada país en materia de petróleo y gas, ¿no? De hidrocarburos. México fue durante muchos años un monopolio petrolero muy estricto, estatal, controlado por Pemex. La nacionalización mexicana de Lázaro Cárdenas en 1938. Pemex tenía todo, desde los pozos, la refinación, todas las estaciones de servicio eran Pemex y creo que siguen siendo en México. Ahora, ¿sobre qué estaba basada esa estructura? Sobre que México tenía pozos en el Golfo, yacimientos, reservorios, muy productivos, al estilo de los de Arabia Saudita que yo decía. Entonces,
generaban una renta suficiente como para sostener ese monopolio. El Estado mexicano vivió en términos de recursos fiscales muchos años de Pemex, pero con el paso del tiempo, en la medida que no lograron descubrir yacimientos convencionales tan espectaculares y tan productivos como esos, bueno, el sistema empezó a entrar en crisis porque la producción en México de petróleo viene bajando hace muchísimos años. Entonces, México se vio enfrentado a la realidad de que tenía que reformar ese sistema porque necesitaba mucha más inversión para yacimientos que no eran tan productivos como los que había utilizado en el pasado. Entonces México hace algunos años encara una reforma para, de manera cuidadosa, equilibrada, incorporar inversión privada de manera complementaria a Pemex, no privatizando Pemex, pero sí tratando de que haya áreas en las que Pemex no opera que puedan ser exploradas y desarrolladas por empresas privadas. Y por lo que leí, Pemex se va asociando en todo caso Pemex, de hecho, en determinadas áreas con algunas a Pemex compañías. Le dieron la opción que se llama de la ronda cero, que fue que eligió las áreas en las cuales se quería quedar, pero el problema es que Pemex, como tenía todo, en las que no tenía dinero para invertir, igual nadie invertía porque... Claro. Ahora, ¿qué le pasa a México? Que es parecido a lo nuestro, salvando diferencias con Vaca Muerta. En el medio de ese proceso en el que está tratando de atraer capitales de extranjeros y locales, privados, para invertir en el sector petrolero, y tengamos en cuenta que la inversión en el sector petrolero es muy grande. O sea, cada pozo vale, un pozo no convencional está entre 8 o 15 millones de dólares, un pozo. Y por ahí hay que hacer 1000 en un área pequeña. Entonces, cuando México está en ese proceso, ocurre esto que comentábamos de un desplome de precios. Entonces, naturalmente hay que revisarlas con lo que era muy rentable y muy atractivo cuando el crudo valía 100, 120 el barril, quizás se vuelve menos atractivo si el crudo vale 60. Entonces, me parece muy práctico, muy pragmático y que hay que comprender ese fenómeno, que México revise esos contratos y las condiciones de manera tal de cumplir con el objetivo que es básicamente que haya inversión, producir más. México depende importa muchísimos derivados del petróleo, importa gas. Es muy paradójico que un país con tanta dotación de recursos no pueda desarrollar sus recursos propios. Vamos a la última placa porque también se engancha con esta última parte. ¿Futuro no convencional? Es la pregunta. América Latina y Oriente Medio concentrarían 2% de los hidrocarburos, 2 tercios de los hidrocarburos que extraerían fuera de Estados Unidos, es decir, al margen de la producción interna de los Estados Unidos, el resto de hidrocarburos extraídos en todo el mundo representarían 2 tercios en América Latina y Oriente Medio. Los países que más aprovecharían el uso del fracking, estamos hablando de la técnica esta para perforar la piedra donde se aloja el shale oil y el gas oil, serían Irán, México, Rusia y China, nada menos. Claro, hay ya una competencia a futuro por las posibilidades. Yo calculo que a partir de ahora el único indicio son las reservas que tienen estos países o países como el caso de la Argentina, ¿no? Claro, Argentina tendría que estar en esa lista, y de hecho está, porque que somos siempre segundos en gas y terceros, cuartos en petróleo. En el potencial de recursos, ahí hay una cuestión técnica que es que recurso no es reserva. La reserva ya es cuando está probado. Está constatado, digamos. Constatado, claro. Y que es económicamente viable de extraer. No solo técnica, sino que los números cierran para sacarlo. Correcto. Cuando es técnicamente posible, pero no sabes a qué costo y si los números van a cerrar, se llama recurso. Ahora, el punto es que durante muchos años, el siglo pasado fue el siglo de los hidrocarburos, ¿no? Del petróleo y del gas. Y como es un recurso finito, no es algo que se produce como el maíz, la soja, es un stock, es una cantidad de petróleo y gas que hay ahí abajo, y siempre está la expectativa de que en un momento se va a llegar a algo que se llama el peak oil, le llaman, ¿no? El momento en el cual, el pico en el cual la producción empieza a caer, porque ya no hay más. Claro.
Eso es cuando un yacimiento está maduro, está por maduro ejemplo, y empieza a decaer. Claro. Si todos los yacimientos del mundo ya fueron descubiertos y todos están maduros, ahora, ¿qué introduce el tema del no convencional? Que aparece todo un mundo de petróleo y gas, ya no en los yacimientos convencionales, sino en la roca generadora, en la roca madre, desde donde salió el petróleo, sale el petróleo y el gas hace miles de millones de años y va hacia los convencionales. Y dice, bueno, de acá también se puede sacar petróleo y gas. Entonces, ese stock, esa cantidad que había y se estaba por terminar, se multiplica de manera exponencial casi, ¿no? Y ahí, en las estimaciones preliminares que hay en el mundo, no en Argentina, de las agencias internacionales de energía en Francia, en Estados Unidos, aparece Argentina con un potencial en esos recursos no convencionales enorme. Por eso hay tanto interés por Vaca Muerta, que es una de las formaciones no convencionales que tenemos. Y efectivamente, si se puede poner en producción, si Argentina logra encontrar una estructura de producción legal, contractual, de relación entre la nación y las provincias, los sindicatos, que hace que los números cierren definitivamente, bueno, el potencial de producción es muy grande y un poco cambia, como ya sucedió con Estados Unidos, el balance de flujos de oferta y demanda de petróleo y gas del mundo. Quiero agregar algo. ¿Por qué digo que Argentina tendría que estar ahí? Porque Argentina hoy ya produce petróleo y gas de formaciones no convencionales en Neuquén, fundamentalmente YPF, a través de estas asociaciones que ha hecho con otras empresas como Chevron. Eso es. Y hoy Argentina, la concesión de Loma Campana en Neuquén, es, si sacamos a Estados Unidos, la principal concesión en producción de recursos no convencionales del mundo. O sea que hoy, a una distancia fenomenal de lo que producen en Estados Unidos, pero podríamos decir que fuera de los Estados Unidos somos el número 1 en no convencionales. China y otros países tienen también un gran potencial, pero todavía no lo han puesto en producción, ¿no? Ahora, ¿qué momento, no? Porque está estrechamente relacionado. Obviamente, es preciso una tecnología de última generación que por eso mismo es mucho más costosa. Es decir, ya la actitud del inversor cambia sustancialmente, ¿no? Respecto a los pozos de otras épocas, de los convencionales. Entonces, la verdad que es un gran desafío. Hoy soy consciente, ya nos estamos yendo, que no vamos a poder hablar ni una palabra de YPF y el rol que debería jugar en este camino que traza Gadano. Seguramente este tema va a formar parte del debate, todavía no hay nada de debate preelectoral, pero seguramente en las últimas semanas antes de las elecciones va a haber debate. En ese momento lo vamos a invitar a Gadano, que es más confiable que algún candidato que anda por ahí, para ver la política pública de la Argentina y en todo caso específicamente de YPF. Te agradezco, Nicolás. No, gracias a vos. Nos encontramos lunes que viene, Días de Crisis. Gracias.